hacemos más la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel, Mariano. Buenas noches, lunes 3 de abril del año 2023. Tenemos después de los 20 segundos que nos van a regalar, tenemos una interesante entrevista con Lanza, Gregorio Lanza, porque él es experto en análisis de coyuntura y sobre todo en crisis. Y como el MAS está viviendo una crisis y Evo Morales está en una crisis política terminal, creo que vale la pena esta conversación. Creo que estoy seguro más bien, que los va a ayudar a sacar conclusiones. Dale. Converso con Gregorio Lanza, que creo es una de las personas más entendidas en estos momentos que estamos viviendo del masismo. Me parece interesantísimo la conversación con él porque vamos a analizar, Gregorio, buenas noches. Vamos a analizar lo siguiente. Primero el tema de Evo Morales y luego de García Linera, porque pareciera de que camina por encima del agua, ¿no? Hola Carlos, gracias. Creo que es muy importante y también analizar lo destructivo que podría ser Evo Morales en lo que yo llamo en la fase terminal de la división del MAS. Okay. En la fase terminal de la ruptura del MAS. Sí, vamos a escuchar la declaración de Evo Morales de ayer domingo. ¿Qué opinión le merece? Primero, lo hemos visto, Álvaro, después de mucho tiempo, presidente, ¿no? Y segundo, ¿qué opinión le merece algunos aspectos que él manifiesta como recomendaciones también y en algunos casos como sugerencias, hermano presidente? Bueno, yo diría en resumen, tengo un enemigo más. 14 años de vicepresidente, no es de mucho. ¿Será porque soy indígena o será porque soy leal? Seamos leales a los principios y valores que nos dejaron nuestros antepasados. Solo decir gracias, Álvaro. Terrible porque está muy dolido, está muy desubicado y no entiende cuál fue el proceso, Gregorio. A él lo eligió Álvaro García Linera y el Grupo Comuna por ser un representante indígena antes que García Linera y el Grupo Comuna no lleguen al movimiento al socialismo. Evo Morales no había hablado nunca de otra cosa que no sea la resistencia por la hoja de coca y por reivindicaciones muy, muy puntuales como la guerra del agua, donde ahí intentó meter algo, pero él nunca habló de indigenismo. Él habló de indigenismo y lamentablemente de indigenismo y no de indianismo, que tiene otra connotación y otro valor, pero si no hubiera sido indígena o tener cara de indígena, porque para mí es un mestizo cultural, 100% mestizo cultural, lo que se puede llamar, no me importa si la gente se molesta, un cholo absoluto. Estaba en colegios fiscales en la ciudad de Oruro. Tocaba en la banda, después de eso fue bandero, después fue sindicalista, después fue futbolista frustrado, es decir,
todo lo que hace un mestizo cultural con baja condición económica, pero de todas maneras creo que no lo entendió nunca el proyecto que yo llamo incluso el experimento social García Linera y el Grupo Comuna, hasta antes que se salgan Chato Prada y unos cuantos más y quede solo García Linera ya muy entrado al movimiento al socialismo, sin haber dicho nunca pertenezco a él. No sé cómo lo ves vos. Sí, el otro mentor de esta idea fue Filemón Escobar. Filemón Escobar con claro. La reciprocidad. Sí, señor. ¿No? Filemón viene del trotskismo, dirigente minero, una persona excepcional, así como ha tenido aportes, ha tenido también estos errores como ha sido empujar al liderazgo de Evo Morales, pero uno no puede saber cómo van a resultar los liderazgos, las personalidades y si la capacidad va a ser para el mal al final, si esa inteligencia que puede tener o versatilidad o finalmente viveza para poder articular espacios va a ser para el mal. Y al final, de esa manera terminó Evo Morales, con lo que además le dice Álvaro Puente, Raúl Puente, le dice que terminó enfermo de poder, es el ibris, que es en griego, ¿no? El ibris, que es la soberbia extrema, donde uno cree que el que no está de acuerdo con él y no le rinde pleitesía es su enemigo, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo con García Linera. Ahora, García Linera junto con toda esta gente montó lo mítico del indígena bueno. Claro, por supuesto. Y que nos va a llevar, ¿no? al paraíso. Sí, sí. Entonces, montaron eso. Que no es, perdón que te corte, no es ni siquiera invento de ellos, sino el trabajo del manual del buen indígena, ¿no? De hace 50 años, 40 años. Exactamente, de Levi Strauss, es el buen indígena, el antropólogo que hace el buen indígena. Pero además de toda esta escuela que desarrolla entre ellos con mérito y con todas las limitaciones que puede tener el cura Albó, ¿no? Que es el que apoya toda esta visión de la construcción del instrumento, el movimiento campesino en ese tiempo, Juan de la Cruz Vilca, el que sigue estando bajo el alero de Evo, que es Félix Cárdenas, bueno, toda esa gente que llega a construir, ¿no? este mito de lo indígena en un escenario donde, entre comillas, las élites señoriales en el país habían fracasado, porque siempre hay un antes, ¿no? Sí, claro. Habían sentado las bases. El sistema político se autofagocitó, ¿no? Exactamente, se volvió extremadamente excluyente, entonces tomaban las decisiones entre los 4 partidos como al sorteo, coteo, y ya, eso era. Y por eso en la primera fase de ese proceso es importante porque implica inclusión más allá de todas las deformaciones, pero ya en esta segunda fase encontramos los tremendos defectos y perversidades incluso de ese modelo llevado al extremo, ¿no? Porque es la mistificación del indígena, que son los buenos, los explotados, cuando hay otro sentir, cuando uno ve ese alto pujante con una Eva Copa que empieza a hablar de la modernidad, empieza a hablar de la industria, empieza a hablar de conectarse con Occidente, es otro. O sea, el mundo que crearon era una farsa y Linera ayudó a construir. Ahora, construyeron un enfermo, ¿no? Como Evo, lleno de poder y de soberbia, y que en estos momentos de profunda crisis se denota ese autoritarismo. Pero, aquí viene un pero, Carlos, y es que a pesar de todo, Evo Morales tiene todavía un poder que puede ser muy peligroso para el país y la democracia, porque Evo Morales, no nos olvidemos, primero que tiene mucha plata, mucha plata, ¿no? Segundo que tiene toda una estructura de clase media, comenzando por su portavoz en Santa Cruz, que es Carlos Romero, ¿no? Que articula todo un equipo de gente, de viceministros, de operadores. Tiene su programa de televisión que está expresando el punto de vista de Evo Morales,
pero además muchos otros más. Tiene todavía una estructura partidaria, todo obviamente No, aparte- manejado con muchísima plata. Aparte cobra facturas a un montón de gente a las que los ayudó por una u otra razón, pero las cobra, ¿no? Exactamente. Y ahí va mi primera respuesta a esto, que una persona que está tremendamente debilitada puede hacer lo que él siempre ha hecho y sabe hacer, que es conflicto. Los últimos conflictos en los 3 meses pasados tienen una mano externa. Y yo conozco la dinámica del conflicto. Tú sabes, he trabajado Claro. mucho tiempo en ver el tema de la conflictividad, además de ver de la prevención y de la gestión del conflicto en la Defensoría del Pueblo con Rolando Villena. Llena. Y entonces, en una situación como está ahora en el país, con menos recursos, claramente época de vacas flacas, donde hay élites y hay un modelo, hay un gobierno de Arce que mantiene la misma lógica. Eso es el otro gran tema. O sea, que Arce parece que no hubiera cambiado de periodo, de época, No, de las cambió de vacas gente. gordas a las vacas flacas. Sí. No, pero en ese contexto, Evo Morales, y para cerrar la idea, puede hacer y está haciendo gran parte de los conflictos que vemos todos los días, ¿no? En la parte norte de Santa Cruz, donde está movilizando a los tomatierras, mete mucha plata y también compite con eso para ver a quién los tiene de su lado Arce, y esto es lo grave. Están generando un vacío efectivamente de Estado, ¿no? De ley, de gobernabilidad, y eso es grave para todos. Eso es lo que puede hacer Evo Morales y por eso es peligroso. Ahora, ¿cómo entendés vos que Evo Morales se vaya tan abajo? Porque yo lo veo como un cadáver político, en el sentido de que no va a ser el líder nunca más, que nunca más va a ser candidato a la presidencia, pero puede llegar a lo que vos decís. Eso le puede durar 10 años, haciendo lo mismo, siguiendo en el chapare y estas cosas. Pero yo digo, ¿cómo se pudo haber equivocado tanto? Lo quiso cruzar a Choquehuanca, menos mal que lo cruzó a Choquehuanca, porque el señor no está en sus cabales hablando una sarta de cosas, de cosas que están arriba de todo el mundo. Pero como por cruzarlo Choquehuanca lo pone a Arce, pensando que Arce le iba a permitir ser el ventríloco que mueva al muñeco, ¿no es cierto? Y después lo pone a Choquehuanca para que lo joda a Arce, cosa que no ha ocurrido porque Choquehuanca está en la suya y no le importa ni el país ni nada. Choquehuanca está en otra. ¿Cómo se pudo haber equivocado tanto Evo Morales en esto? Porque no darse cuenta que el partido que ellos tienen es un partido prebendal, tremendamente prebendal, y el partido prebendal populista va tras del que tiene el poder y no tras del que te ofrece tenerlo de aquí a 5 años. Yo creo por 2 causas. Primero, porque Evo Morales, y es un buen ejemplo, a diferencia de Lula ha estado 20 años construyendo partido. Claro. ¿No? Ha sido un hombre que ha estado peleando y ha ido a 4 elecciones. Sí. En 3 perdió y en la 4ª ganó. Sí. Entonces empezó a tener alcaldías, empezó a generar espacios en la clase media, más allá de lo que fue después, pero construyó un movimiento que está ahí, que le ha permitido volver ahora al gobierno, pero es producto de esa construcción lenta, larga, paciente. Evo Morales en gran medida es producto de lo que Maquiavelo llama la fortuna, ¿no? Sí, fue la señor. fortuna, o sea, Sí. Saltó de un momento a otro, le vino la oportunidad, aprovechó 1 año, 2, pum, se catalogó, vino la disputa entre Manfred y Goni en esa elección, el embajador que decía no vote, el embajador norteamericano no vote por Evo, y subió en la votación de manera impresionante, terminó ganando las próximas elecciones después de la crisis de octubre. Entonces, es producto de la fortuna, ¿no? Y eso también es la desgracia del país, que es un país donde no construimos liderazgos más formados, más racionales, con equipos, ¿no? Con proyectos, con visiones más claras de país. Y Pero ahí el rol perverso fue el de Linera, el rol perverso porque él armó todo el tinglado ideológico. Sí, señor. Todo el tinglado
ideológico. Pero a esto tenés que sumarle el trabajo del G2 cubano, la plata de Chávez y todas estas cosas que terminan impulsándolo, más el momento favorable de una izquierda siglo XXI que tuvo la desgracia, yo creo que tuvo la desgracia de que Lula no lo quiso enfrentar a Chávez como para decir él, este es el camino y no el de Chávez, y lo dejó a Chávez probablemente por la plata que tenía y que ponía. Correcto, ese es el otro factor muy importante y es lo externo, una coyuntura excepcional con la billetera de Chávez repleta, ¿no? con un liderazgo importante y que entonces lo tenía, si te acuerdas, a Evo Morales como el Inca, el indio jefe, ¿no? Claro. El indio jefe del sur, pero como la persona, y también Fidel Castro. Entonces, en ese contexto es Evo que tiene toda esa espuma para seguir subiendo y subiendo, y entonces es una persona formada al calor de todas estas corrientes de la suerte, y cuando ese escenario empieza a desvanecerse, cae, como vos dices. ¿Cómo cae? Se cayó. Ahora, se cayó también porque obviamente ahora hay una división, la mitad de la base masista la tiene Arce y la mitad la tiene el Evo. Eso dicen las encuestas, más o menos, ¿no? 3 puntos más, 3 puntos menos, pero están disputando esa base que está más corta, pero Evo se sigue situando en el extremo, claro, él busca polarizar, ¿no? Y en eso coincido contigo en que Evo no va a poder volver él a ser presidente, pero puede hacer mucho daño al país, ¿no? Debilitando a Arce, debilitando la situación política, confundiendo a la oposición, ¿no? Que hay gente tentada a tumbarlo a Arce, ¿no? Al influjo también de la actitud de Evo Morales, ¿no? Entonces, como que ahí siempre me acuerdo de esta vieja postura de Firmón Escobar que decía, a veces los extremos se juntan, ¿no? Entonces, una posición muy radicalizada junto a la posición de Evo, entonces pueden intentar erosionar y llevar a que tengamos un gobierno cada vez más autoritario, como es a veces el perfil que empieza a tener Arce, sin comprender que ese no es su camino natural. El camino natural de Arce es ganarse un espacio de clase media, ya no de competir con las barbaridades que dice y hace Morales. Sí. Ahora, ¿cuál es el rol de García Linera? ¿Por qué ha aparecido justo en este momento? No me digas que se quedó sin trabajo en una universidad argentina donde daba clase para 35 personas y a nadie más. Yo creo que es la añoranza también del poder, ¿no? Porque ha visto un vacío, hay un vacío, entonces creo que Linera cree que su voz podría ser escuchada, pero no ha sucedido eso, porque tiene gente que lo odia en ambas partes, ¿no? Grupos campesinos por la soberbia que siempre ha mostrado, por la forma como ha manejado con Linera toda la estructura del partido, con Raúl, con su hermano, ¿no? Y entonces hay gente que no lo quiere ver a Linera en la base campesina indígena. Y por otro lado, no creo que Arce se tiente a tenerlo como asesor, pero tampoco me extrañaría. Pero ¿qué le puede sumar? Yo también me puse a pensar, en su desesperación es capaz de tenerlo en una especie de lo que es Walter Chávez con Luis Fernando Camacho, asesora pero que no se ve. Lo mismo pudiera hacer García Linera, asesora pero que no se ve. Puede ser porque, Linera, para donde ha llegado, pues tonto no es una persona que conoce, sabe analizar el contexto, en su momento ha sido brillante, después nos ha empezado a vender humo, ¿no? Historias, ha ido pasando, cuando uno analiza toda la trayectoria como intelectual de Linera, encuentra los grandes vacíos, ¿no? Del gobierno de las multitudes, las masas,
hasta al gobierno de los elegidos desde el Estado, o sea, él y su grupo. Y eso lo ha escrito, lo ha dicho. Sí, sí, sí. No, ahora es la revolución vamos a hacer desde el Estado, no hay tiempo. Va a ser un grupo de personas articuladas a los movimientos populares, etcétera, que vamos a orientar. Y por eso estaba feliz con Evo. Mientras le decía que Evo era el Inca, que llegaba cada 100 años, 200 años, él manejaba gran parte del aparato estatal. Y nos ha llevado a la crisis de hoy día. No te olvides que era el ideólogo de la industrialización totalmente fallida, pero puro engaño. O sea, nos han vendido mucho humo. Sí. ¿Qué puede pasar en el corto plazo? En el corto plazo, porque esto todavía, fíjate que no se ha resuelto la crisis de los dólares en la calle no se resuelve y eso puede dar una llamada de atención muy grande. Bolivia no es ya confiable afuera, cosa que antes fue, y encima de eso tenemos el problema de los hidrocarburos, pero y las leyes que están queriendo hacer. Vos que sos experto en conflictos sabés que no tiene nada que ver una ley de ganancias ilícitas y de lavado de dinero con la verdadera intención que es la de la ley Mordaza, que el que hable se lo puede acusar de terrorismo o el que salga a la calle de terrorismo también. ¿Qué puede pasar con todo esto? Yo creo que si Arce mantiene esta línea de más bien querer implementar una ley Mordaza, de querer mandarnos a todos los que nos oponemos a la cárcel, de seguir amenazándolo desde mesa, a todo el mundo, ¿no? Los amenaza, Lima que los va a meter presos, que se les va a hacer proceso por el golpe. Si él sigue en esa línea, creo va a atizar la situación del país y va a llevar a una situación ingobernable. Porque el Evo, por supuesto, va a aprovechar y también, pues, la gente se va a movilizar porque está descontenta, porque el dólar sube, ahora se vende en 7.5. El Evo más la oposición, más la situación, la calentura de la gente en las calles, es muy peligroso. Y si Arce no abre escenarios de diálogo y deja esta su fantochada de querer ser el hombre duro detrás de bambalinas, creo que le va a ir muy mal. Tiene que dejar esa postura y abrir espacios de diálogo. Creo que es lo único que queda para el país, Carlos. Pero ¿qué interlocutor tiene para abrir espacios de diálogo? Richter no es el ministro Lima peor y el niño ministro del Castillo tampoco. ¿Quién puede ser interlocutor ahí? Va a tener que posiblemente buscar otra gente porque a propósito, la última señal del ministro Niño que tú le dices, pero claro, es el ministro Niño que hace tremendos berrinches en la calle, que se tira al suelo, que grita, que hace escándalos, que patalea. Sí. Porque además lo ha puesto a uno de su catadura de viceministro, que es este excomandante de la policía, que viene de la operación en el Hotel de las Américas, que viene de haberle dado cobertura al que ha apoyado la masacre de 3 policías al narco, ¿no? Es muy grave todo eso. Entonces, la pregunta es ¿quién puede ser? Creo que tiene que buscar dentro del equipo de asesores, que hay algunas personas que están ahí, alguien que reflexione y que tienda puentes, ¿no? Que tienda puentes. No veo ninguna otra posibilidad. Creo que la única opción es abrir puentes. Hay algunos viceministros que están comenzando a hacer esa tarea. Yo no quisiera lanzar nombres ahora, pero hay alguna gente que está intentando abrir espacios de diálogo con la oposición y eso es fundamental. Y eso también se va a ver en la elección de las ternas para la elección de jueces, ¿no? Y al otro lado, ¿qué podemos encontrar? Nada, mirá. Las pruebas que hace José Pomacuzzi de mezclar con el otro a ver si le dan los nombres y resulta que los números de la oposición a quien pongas son prácticamente los mismos, salvo una travesura de José de meterme a mí y a María Galindo como candidatos y resulta que sacamos el 13%, viejo. ¿Cómo estará de mal este país que ese parcito puede sacar el 13%? Pero fíjate lo demás,
Vicente Cuellar, Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Manfred Reyes Villa, es decir, y todos ahí, y con un arce muy bajo. Entonces, cuando tenés a todo el mundo muy bajo, es una muy mala señal. El país está muy dividido. Pero Carlos, con 13% estás bien para ser la primera que sale de la primera encuesta. Por eso te digo, ¿cómo estará dando esta cosa para que nosotros estemos ahí? Entonces, pero claro, no se ve nada, no. Que todo indicaría que tiene que aparecer un outsider, ¿no? Outsider, se barajan nombres del propio Claure, tu nombre ahí entra en personas que no están vinculadas a la política. Y entonces esa es la tendencia de una buena parte de la gente que está aburrida, está cansada de los políticos, de los demagogos y de la situación actual, ¿no? Estoy de acuerdo con vos, pero con improvisaciones uno no llega a ningún lado. ¿Sabes qué? Después llegan los Bolsonaro y llegan los Milei, viejo, o los Bukele. ¿Ah? Hay que tener cuidado. Uno tiene que buscar entre los políticos posibles los menos malos o los que te pueden mentir menos, no sé. Pero me parece a mí que es muy peligroso terminar en las radicalizaciones. Este país no da para más. Ya no da para más experimentos el país, que requiere algo de sentarse en una mesa, dialogar, reflexionar. Creo que ese es el camino para el país, Carlos, coincido. Me quedo con eso, te agradezco y te voy a llamar porque tengo un proyectito, estoy escribiendo 2 libros a falta de uno. Puta, uno ya, se mete en cada cosa, te llamo. ¿Ok? Listo. Abrazo. Gracias a todos los televidentes. Seguro que sí. Ok. Siempre es importante y bueno conversar con Gregorio. Tiene mucha lucidez y es un hombre que tiene muchos años haciendo esto de tender puentes, ver facilitador de conversaciones, diálogos, etcétera, etcétera. Así que él es la persona ideal para encontrarnos en este momento. Vamos al corte y venimos al tiro. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.